Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Tengo el gusto de presentarles en esta ocasión una entrevista que realizó el maestro Ramiro Garza Treviño alrededor del año de 1970 a don Antonio Rivera Jordá, quien es considerado como el padre de la ufología española. Don Antonio nació en Barcelona el 15 de enero de 1920 y falleció en el 2001 a la edad de 81 años de edad. Tuve el privilegio de entrevistarme con esta personalidad en 4 ocasiones. La primera en 1977 en el primer Congreso Internacional OVNI llevado a cabo en Acapulco, Guerrero. En una segunda, en 1970, cuando mi maestro, el licenciado Pedro Ferriz Andracuros, lo invitó a grabar 2 programas de televisión para su serie Un Mundo Nos Vigila. En una tercera ocasión, cuando la revista Contactos Extraterrestres lo trajo a México para dar unas conferencias. Y en una cuarta vez, en 1979, en la ciudad de Barcelona. Don Antonio era una persona muy amable y extremadamente culta. Hablaba varios idiomas. Su gran afabilidad le permitía tener el reconocimiento inmediato de quien entraba en contacto con él. Fue fundador del Centro de Estudios Interplanetarios en 1958, una de las primeras organizaciones europeas en estudiar a los objetos voladores no identificados. Escribió una gran cantidad de libros sobre la temática del misterio, que sería difícil de enumerar en esta breve introducción. Sin más, vamos a la entrevista realizada por el maestro Ramiro Garza Treviño a don Antonio Rivera Jordá. Realidad de los ovnis, una realidad asombrosa, desconcertante, llena de inquietantes preguntas y respuestas. En esta ocasión será don Antonio Rivera, máxima autoridad en Hispanoamérica en materia de ovnis, quien dialogue con nosotros sobre este apasionante y cada vez más claro asunto de los objetos voladores no identificados. Hemos querido conservar en este disco la grabación auténtica de nuestra entrevista, porque guarda tal sinceridad y naturalidad que difícilmente podría repetirse en ocasión preparada. Este testimonio nos enorgullece y agradecemos a la generosidad de don Antonio Rivera tantas ideas y tanta emocionante claridad en un tema de por sí complejo y difícil. Hablemos pues con nuestra personalidad invitada sobre la realidad de los ovnis. Don Antonio, queremos que nos platique usted un poco sobre los científicos que están en relación con usted en la investigación de los ovnis. Es una pregunta que considero muy interesante y contradice la creencia general de que los científicos se desinteresan por el estudio de los ovnis. De entrada le puedo dar unos cuantos nombres. En primer lugar, el que fue asesor de la aviación americana durante casi 20 años, doctor Allen Hynek, que recientemente ha pasado por México y ha aparecido en la televisión. Este hombre se fue convirtiendo a la creencia en la realidad del fenómeno precisamente después de investigar durante ese tiempo, mediante contrato con la aviación americana, y de pasar por sus manos 12.000 informes de objetos volantes no identificados. Otro, no menos eminente, es el profesor James McDonald, físico atmosférico de la Universidad de Tucson, en Arizona, el cual estuvo 2 años investigando los archivos del proyecto Blue Book y actualmente es el más firme convencido en la hipótesis extraterrestre para explicar el origen de estos aparatos, llamémosles así. Otro, no menos eminente, es el joven pero muy inteligente profesor Jacques Vallée, nacido francés pero naturalizado en Francia, asesor de la NASA en el proyecto Mapa de Marte, matemático eminente y astrónomo también, con títulos. O sea que no se le pueden negar su categoría científica, además de ser uno de los mayores expertos mundiales en computadoras electrónicas. Y luego está también mi queridísimo amigo Aimé Michel, el cual, aparte de ser un profundo pensador y filósofo, es también ingeniero acústico. O sea que tampoco le faltan títulos técnicos. En fin, hay luego una pléyade de jóvenes investigadores que, más o menos en el anónimo, empiezan a interesarse por el problema. Don Antonio, una opinión suya en relación con esa llamada ciencia oficial y la investigación de los ovnis. ¿Por qué los científicos, vamos a decir reconocidos como tales en universidades, en su mayor parte, o niegan el asunto, o lo esquivan, o simplemente se abstienen de opinar?
Es un fenómeno clásico en la historia de la ciencia que se está repitiendo por enésima vez. Ante un hecho nuevo, la ciencia, que es conservadora por naturaleza, prefiere esperar. Muchas veces incluso lo ataca. Este hecho, como digo, no es nuevo y tenemos ejemplos, en fin, a montones en la historia. El caso de Galileo es uno de los más conocidos, obligado a abjurar de sus teorías porque contradecían la concepción aristotélica o escolástica del universo. Otro caso no tan conocido es el de los meteoritos, que también costaron mucho de imponer como hecho científico nuevo. Y con los ovni estaba sucediendo exactamente lo mismo. Nos encontramos por enésima vez ante un hecho nuevo que la comunidad científica, conservadora e inmovilista, se niega a aceptar. Ahora bien, esto no quiere decir que el hecho no exista. Lo que ocurre es que la actitud de la ciencia, una vez más, refleja la que ha sido durante siglos la propia de la comunidad científica. Pero en cada caso también ha habido los audaces, ha habido los innovadores, ha habido los Galileos, por decirlo de una vez, que resueltamente han batallado a favor del hecho nuevo. En fin, ahora nuestros Galileos se llaman McDonald, se llaman Hynek y se llaman Michel. Don Antonio, ¿qué pudiera comentarse acerca de la física, la astronomía y la astronáutica frente a los ovnis como fenómeno para estudiarse? Bien, lo que hará falta es que surja una nueva disciplina que podríamos llamarla la ovniología. Los norteamericanos ya la han bautizado con el nombre de ufología, que terminará por ser tan respetable y aceptada como las que usted ha citado. Es decir, a fenómeno nuevo, método nuevo. Este método es el que estamos intentando elaborar entre todos nosotros, ustedes inclusive. Es decir, todos los estudiosos del problema nos tenemos que crear nuestro propio método, porque el método que nos ofrecen estas disciplinas tradicionales por usted citadas no es válido porque solo estudia aspectos del fenómeno. Por ejemplo, la meteorología estudiará el fenómeno bajo el prisma de los fenómenos meteorológicos, lo cual es una evidente deformación. La astronomía intentará explicarlo como fenómenos astronómicos, la física como fenómenos físicos, pero el fenómeno es esto y no es esto. Es decir, es todas estas cosas y no es todas estas cosas. Hace falta que surja el nuevo método. Don Antonio, en relación con los contactos, los llamados contactos o apariciones ante seres humanos de seres que se supone son extraterrestres, es un problema que conocemos, es muy serio, es bastante discutido, pero ¿cuál ha sido su experiencia en relación con los contactos y cuál es su opinión al respecto? Mire, mi actitud ante este problema es de una extremada prudencia y de una mentalidad muy amplia, es decir, no niego nada a priori. Para afirmar necesito pruebas. Estas pruebas, afortunadamente, ya no nos faltan. Hay unos estudios estadísticos del doctor Vallée, precisamente, que usted conoce, sobre 200 casos de aterrizaje acompañados de ocupante, la oleada francesa de 1954, que nos permiten asegurar que uno de los aspectos consubstanciales con el fenómeno es el del ocupante, o el del tripulante, como usted quiera llamarle. O sea que el fenómeno presenta también aspectos en los que hay una intervención de seres vivientes. Esto es muy interesante y yo personalmente me concentro en estos últimos tiempos, en especial en el aterrizaje de lo que el doctor Hynek llama close contact cases, es decir, casos de contacto próximo o de aterrizaje. Don Antonio, ¿podría usted comentarnos cuáles casos han merecido mayor atención de su parte, por decir así, en Sudamérica, en España, o bien en algún otro lugar del mundo? Casos de contactos o de apariciones concretas. Bueno, precisamente usted ha mencionado Sudamérica, y Sudamérica nos ofrece un acervo riquísimo de casos de contactos y de humanoides e incluso de seres humanos avistados. Ahora así de improviso, pues yo no sé, no recuerdo algunos, por ejemplo el de Carlos Villapaz en la Argentina, es un caso muy interesante. Luego el de Montemaíz, del camionero Douglas. En fin, hay muchos casos. Creo que, repito, que es uno de los aspectos más interesantes del fenómeno. ¿Nos puede usted hacer un comentario especial sobre el caso, por ejemplo, de Ubatuba, que recordamos usted analizó por ahí en una ocasión? El caso de Ubatuba es uno de los poquísimos casos en que nos ofrecen pruebas materiales tangibles. Una de las cosas que se reprocha más al fenómeno es la ausencia de pruebas materiales. Es decir, todo se limita a observaciones, en algunos casos a fotografías, que muchas veces están amañadas,
pero no falta la prueba material, falta el objeto. En el caso de Ubatuba tenemos ese objeto, es decir, ese objeto es un fragmento metálico procedente de un ovni que al parecer se desintegró sobre la playa brasileña de Ubatuba. Este objeto fue analizado con todas las garantías técnicas y resultó ser magnesio purísimo. Esto nos plantea, claro, un caso muy interesante, porque parece que además había una cosa de composición de estructura molecular que difería del magnesio terrestre. Es uno de los casos más interesantes que ha sido estudiado por la Comisión de Colorado, la Comisión Condon, con resultados, en fin, no han podido llegar a un resultado concreto. La señora Coral Lawrenson de APRO, que poseía uno de los fragmentos, lo brindó amablemente al profesor Condon para su análisis, y parece que, a pesar de que había intención en demostrar que era un fraude, esto no se consiguió. El caso de Ubatuba sigue en pie. ¿Hubo testigos en el caso de Ubatuba, uno solo o varios? Hubo varios testigos, me parece que eran varios pescadores portugueses que estaban en esa playa y vieron como un disco se acercaba a velocidad vertiginosa al mar y antes de estrellarse se desintegró, esparciendo todos sus fragmentos en una amplia zona en la playa y en el agua. Acerca de los orígenes, ¿cuál será el origen de los ovnis? ¿De dónde vienen? ¿Qué bases pueden tener? ¿O bien qué fines persiguen? Vamos a ver. Bueno, usted me hace unas preguntas que ya está bien, como decimos por mi tierra, ya está bien. Resulta que ahí todo son puras hipótesis, puras conjeturas. Yo me muevo hace tiempo, mejor dicho, desde siempre, en el terreno más sólido de los hechos. Y las hipótesis me dan un poco de miedo, me asustan. Pero existe un hecho que permite elaborar una hipótesis, que es el ciclo bienal. El ciclo bienal, como usted sabe, pone en relación, tal vez de causa-efecto, las oleadas de ovnis con el planeta Marte. Esto ya es un indicio bastante, en fin, bastante de confianza. En cuanto a los otros ocupantes vistos muchas veces, que parecen proceder, es decir, que no guardan relación con los casos que caen dentro del ciclo bienal, que casi siempre son de humanoides, es decir, de seres de pequeña estatura, estamos puramente en el terreno de las conjeturas. Ahí todas las hipótesis son válidas, tanto las que puede elaborar usted, como las que puede elaborar yo, como las que puede elaborar quien quiera. Es posible, y esto lo digo como pura conjetura mía, que haya visitantes extrasolares, es decir, visitantes procedentes de fuera del sistema solar. En ese caso, la ciencia oficial vuelve a darnos su veto y nos dice, no, es imposible porque las distancias interestelares no se pueden salvar, son de muchos años luz. La estrella más próxima, Alfa del Centauro, está a 4 años luz. Pero un móvil que viajase a la velocidad de la luz, según las teorías einsteinianas, vería su masa convertida en energía. Luego esto es imposible. Esto es lo que dice la ciencia oficial. Ahora bien, si partimos de la base de que los ovni utilizan una tecnología superior a la nuestra, esta objeción cae por su base. Pueden existir otras formas de energía y, más que otras formas de energía, otros medios de propulsión para los que las distancias interestelares sean salvables. Yo admito como posibilidad un origen extrasolar, es decir, un origen interestelar. Fuentes de información que ahora no puedo citar me hablan de una estrella situada a 14,6 años luz de la Tierra. Esto es uno de los asuntos que estamos investigando en estos momentos en conjunción con los investigadores franceses del Groupement pour l'étude des phénomènes aériens. En esto está también mi querido amigo Rafael Farriols. Hay un problema serio en esto de los ovnis, que todas las personas que oyen hablar de ovnis, pues lo sacan a relucir. Los que también estamos en la investigación de los mismos, también nos asalta a la mente este problema. Es el problema del no contacto. ¿Por qué el no contacto directo? ¿Por qué la no comunicación? ¿Por qué ese escapismo, esa fugitividad continua, esa apariencia huidiza de ocupantes y de naves? Para contestar adecuadamente a esta pregunta, tendría que estar en la piel grisácea o verdosa de ellos. Suponiendo que haya quienes tengan la piel grisácea o verdosa, que posiblemente los hay que la tienen también sonrosada. Pero, bromas aparte, le diré que la propia NASA hizo esta consulta a la RAND Corporation americana de Santa Mónica, California,
pero no pensando en los astronautas extraterrestres, sino en sus propios astronautas, en los astronautas terrestres de la NASA. Es decir, la pregunta era, ¿qué actitud deberían seguir estos astronautas el día que llegasen a un planeta habitado por una raza inteligente? Y la RAND Corporation, después de someter el problema a sus cerebros electrónicos y a sus cerebros humanos, contestó que esa actitud debía de ser de extremada prudencia en los primeros tiempos, de exploración meticulosa del planeta pero sin establecer contacto con sus habitantes, y si después de lo que podían ser incluso años de exploración se llegaba a la conclusión de que el contacto podía ser nocivo para la cultura indígena, levantar el vuelo y marcharse. Ahora claro, usted dirá, ¿por qué esto? Pues esto es una respuesta prudentísima, dictada a la vista de lo que ha ocurrido en la misma Tierra durante mucho tiempo, y muchos años y muchos siglos. Es decir, el choque brusco de dos culturas ha significado casi siempre la aniquilación de la cultura inferior. Tenemos el caso conocidísimo de los indios pieles rojas americanos, destruidos por la cultura de las dobles Vs, del Winchester y del whisky. Después tenemos el caso de los polinesios, el caso de tantos pueblos primitivos destruidos por su contacto con la civilización blanca. Es posible que los seres que nos visitan apliquen esto que yo llamaría normas éticas universales frente a pueblos distintos y eviten provocarnos ese shock cultural que podría acarrear nuestra propia destrucción. Es decir, se mantienen a una prudente expectativa, ejercen una discretísima vigilancia, un discretísimo reconocimiento, en evitación precisamente de este shock. Eso no quiere decir que de una manera prudente intenten ayudarnos o intenten darnos un ligero empujón hacia adelante, pero de una manera muy discreta y sin que eso pueda parecer una imposición, porque una imposición es una cosa que, como digo, no está permitida por las normas éticas universales. Cada ser y cada planeta tiene que hallar su propio camino y por sus propios medios. Usted ha mencionado una palabra que inquieta a todo el mundo también, NASA. ¿Usted cree que la NASA sepa algo más de lo que se sabe en el exterior, vamos a decir? Según su opinión de investigador serio, ¿cree usted que la NASA calle algunas cosas, que posea secretos que no convenga o no sea prudente dar a conocer? Mire, yo le contesto por la palabra mucho más autorizada de mi amigo el profesor Hermann Oberth, que visitó recientemente Barcelona, y al que yo le hice la misma pregunta que usted me ha hecho a mí. Y ahora yo le contestaré lo que él me contestó a mí. El profesor Oberth me dijo que había estado recientemente en el cuartel general de la NASA y que podía asegurarme que la NASA lleva un archivo muy al día y un estudio muy riguroso de los objetos volantes no identificados, pero de puertas adentro, es decir, en secreto, y que es un problema que preocupa mucho. Estas son palabras del profesor Oberth y yo no hago más que repetirlas. Dentro de algunos momentos seguiremos charlando con don Antonio Rivera sobre la realidad de los ovnis.